¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a estar tocando el tema de la preparación de los pacientes en el preoperatorio, cuáles son los requisitos que necesita un paciente que va a ser sometido a un autooperatorio, cuáles son los estudios que tiene que rehacerse, cuáles son los riesgos, ¿verdad? Hay de riesgo más leve hasta riesgos moderados y de alto riesgo, ¿verdad? Anteriormente, esta era la forma, como para hacer un poco de historia, en que se hacían las cirugías, ¿verdad? Con un sistema bastante precario de anestesia. Hay una alta chance del paciente de eh, sufrir óbito durante el acto operatorio, consecuencia de la poca tecnología que se contaba en esa época, ¿verdad? Hoy día ya la anestesiología nos brinda a nosotros una evaluación preanestésica o prequirúrgica, como le decimos nosotros, a- dándole mayor seguridad a los actos operatorios que realizamos, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo ya varió de aquella primera imagen a hoy día todos los elementos con que contamos para el monitoreo durante el acto operatorio y hacer una cirugía mucho más segura, ¿verdad? El preoperatorio en sí o la evaluación preanestésica habitualmente es evaluado por un anestesista, un especialista en anestesia y cuidados críticos, ¿verdad? Que la anestesia es una especialidad médica con lo que haya tenido mayores avances y mayor preocupación en la seguridad en la realización de una cirugía, ¿verdad? La mortalidad perioperatoria generalmente va de 1 a 10.000 y asociada con la anestesia hoy día es de 1 a 200. Los trastornos preoperatorios del paciente son factores que pueden predecirse, ¿verdad? Y pueden dar una predicción de mortalidad en el postoperatorio, ¿verdad? Entonces, la importancia de la evaluación de los pacientes antes de la cirugía es evaluar el riesgo, ¿verdad? El anestesista habitualmente debe prevenir los probables eventos que pueden provocar daño en el acto operatorio, descubrir y tratar trastornos que no se conocen en el paciente que pueden tener mayores complicaciones durante el acto o posterior al acto operatorio. Entonces, definir un poco el proceso de la evaluación clínica que precede a la administración de un fármaco o un tipo de anestesia en específico, tanto en procedimientos quirúrgicos como también en procedimientos no quirúrgicos, como procedimientos diagnósticos terapéuticos, radiológicos, endoscópicos, ¿verdad? Cateterismos, ¿verdad? Siempre hay un especialista en esa área, ¿verdad? En que se hace responsable del acto operatorio y en eso sobrecae sobre la mayor responsabilidad sobre el anestesiólogo, ¿verdad? Está dirigido a todos los pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento el cual necesite anestesia, ¿verdad? La mayoría de los procedimientos que hacemos deben tener este, un tipo de anestesia específica, ¿verdad? Hay objetivos bien delimitados, ¿verdad? En ese procedimiento, en esa evaluación, que es establecer una relación entre el médico y el paciente. Habitualmente los anestesiólogos en, en los grandes hospitales ya van a la sala de internación a evaluar a sus pacientes que van a ser sometidos a la cirugía o después de ser evaluado por los cirujanos. Habitualmente el cirujano delimita el tipo de enfermedad, el diagnóstico del paciente y le encamina hacia un probable tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Entonces, en ese proceso se envía a un especialista que valore la necesidad de algún tipo de anestesia para hacer el acto operatorio, ¿verdad? Entonces, desde ese momento se establece una relación entre el médico y el paciente, ¿verdad? Recopilar la información del paciente para determinar un riesgo operatorio, ¿verdad? Identificar la patología
sintomática que requiera de un tratamiento preoperatorio o un cambio en el manejo anestésico quirúrgico, ¿verdad? Llámese EPOC, diabetes, asma, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Alergias, ¿verdad? Estudiar y optimizar el tratamiento de los pacientes con patología conocida, ¿verdad? Si ya está con una insuficiencia cardíaca, si el tratamiento es el correcto para poder llegar al acto operatorio sin riesgo, ¿verdad? Desarrollar un plan anestésico, ¿verdad? ¿Qué tipo de anestesia vamos a utilizar? Y un posoperatorio, informar al paciente y reducir su ansiedad y ayudarlo a decidir entre distintas alternativas de técnica anestésica y manejo del dolor postoperatorio. Esos son los objetivos por los cuales se hacen las evaluaciones prequirúrgicas, ¿verdad? Esto es muy útil para ustedes en el proceso de aprendizaje de cuando estén en el hospital haciendo su internado. Entonces, la mayoría de las veces el cirujano les encamina a ustedes para que ustedes, los médicos, sean los encargados de dirigir al paciente a su evaluación prequirúrgica. Reducir la morbilidad y mortalidad de la anestesia y de la cirugía, mayor seguridad al clínico, eh, reducir los costos de la cirugía, disminuir los trámites para el paciente, menor demoras innecesarias, mayor satisfacción y bienestar del paciente y su familia, establecer una necesidad de algún tipo de premedicación para el paciente. Entonces, mayor calidad asistencial y permite planificar de buena manera el tipo de cirugía que vamos a realizar y que no haya ningún inconveniente en el proceso ni después de la cirugía. Aquellos que presentan al paciente eh, sin tener relación con la operación, hay que valorar el riesgo de ciertas patologías asociadas, ¿verdad? Que puede tener el paciente, ya sea hipertensión, asma, diabetes, obesidad, ¿verdad? Factores que se derivan de la gravedad de los procesos a operar, ¿verdad? Ya sean pacientes con peritonitis, shock, ¿verdad? Y cuáles pueden ser los riesgos que puede haber derivados del acto operatorio, ¿verdad? Los riesgos anestésicos de la intervención quirúrgica misma o en el proceso de recuperación, ¿verdad? ¿Quiénes son los que habitualmente están incluidos o son parte del proceso de valorar el riesgo del paciente? Son el cirujano principalmente el que dirige al paciente hacia un sector específico para su evaluación, el anestesiólogo que evalúa y habitualmente el anestesiólogo puede requerir de algunos otros especialistas como llámese endocrinólogo, neumólogo, cardiólogo, ¿verdad? Entonces hay especialistas que pueden valorar la necesidad de algún tipo de requerimiento, ya sea médico terapéutico, para mejorar el acto operatorio y su posterior operatorio. ¿Cuándo, dónde hacemos la valoración de estos pacientes, ¿verdad? Habitualmente nosotros los cirujanos vemos al paciente en la urgencia, captamos la enfermedad, o el paciente va al consultorio, ¿verdad? Entonces nosotros valoramos y programamos, hay cirugías que programamos, ¿verdad? O hay pacientes que ingresan por la urgencia y van directo a la sala de internación y ahí es donde nosotros le valoramos al paciente y decidimos la conducta, ¿verdad? Entonces, el paciente puede venir por dos caminos. Uno, por la urgencia y a la internación directo, o puede ir al consultorio. En el consultorio uno ya va un poco más organizado y le pide los estudios necesarios, ¿verdad? Estos estudios pueden ser cercanos a la fecha de cirugía. Habitualmente pedimos que tengan un mes, porque nosotros no podemos pedir un estudio y operar después de 6 meses, ¿verdad? El estudio tiene que tener un tiempo prudencial, ¿verdad? Ya sea test de COVID, análisis de sangre, creatinina, urea, electrocardiograma, ecocardio. Todos esos estudios tienen que tener un tiempo, entonces ese tiempo tiene que ser cercano
la intervención quirúrgica, ¿verdad? O si está internado en el lugar de internación, se puede pedir los estudios en el mismo día de la cirugía, ¿verdad? Sobre todo si son cirugías que requieren un poco mayor de urgencia. O en el acto operatorio mismo, nosotros podemos ir pidiendo estudios. Va a depender mucho de las características del paciente, de su condición clínica, del tipo de grado de invasividad del procedimiento o la organización interna del hospital donde se está haciendo la intervención. Acuérdense que tenemos tipos de cirugías que son cirugías de urgencia, de extrema urgencia y cirugías programadas. Con detenimiento se debe revisar la ficha clínica del paciente, adecuada entrevista con el paciente, un cuestionario, la exploración física, los exámenes complementarios prequirúrgicos y se determina lo que llamamos nosotros el ASA del paciente. ¿Qué es el ASA? La ASA es el estado fisiológico en que se encuentra el paciente. Esto es un score que fue desarrollado por la eh, American Association on eh, Asociación Americana de Anestesiología, traducido en nuestro idioma, que evalúa el riesgo de la cirugía y formula un plan anestésico con un consentimiento informado del paciente. Esta ficha clínica que ya están acostumbrados a hacer es la historia clínica, donde tiene que estar pormenorizado el examen físico del paciente, los exámenes complementarios y una clasificación de ASA que estamos diciendo que es la Asociación Americana de Anestesiología, donde se ve la capacidad funcional del paciente y se valora el riesgo. Ahora tenemos tres niveles de riesgo. El riesgo desde leve, moderado y alto riesgo. Eso se tiene que valorar sí o sí para poder delimitar dónde vamos a hacer la cirugía. Hay hospitales de gran porte, como el Hospital Regional, por ejemplo, que tiene terapia intensiva, hay más de un quirófano, hay transfusión, y después están los hospitales más pequeños, los distritales, donde no tenemos terapia, ¿verdad? Se hacen cirugías de menor riesgo, de menor porte, tenemos anestesia general, con máquinas anestesias, ¿verdad? Eh, entonces valoramos tres campos muy importantes, ¿verdad? La capacidad funcional del paciente, el riesgo de la cirugía y los factores de riesgo que pueda tener el paciente, ¿verdad? Muchas veces en los hospitales pequeños es difícil hacer una cirugía donde tengamos un paciente con un ASA 3 para arriba, ¿verdad? Donde tengamos hipertensión arterial no controlada, diabetes mellitus, obesidad, sedentarismo, edad por encima de los 60 años. Entonces, habitualmente derivamos a hospitales de mayor porte. Esta es la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología, donde tiene varios niveles, varios grados, desde el normal hasta el paciente con muerte cerebral, ¿verdad? Cada grado nos da ciertas dificultades, como en el grado 2 las enfermedades sistémicas, moderadas a leves sin limitaciones funcionales. El grado 3 con enfermedades sistémicas moderadas a graves, limitantes pero no incapacitantes. Grado 4 con enfermedad sistémica grave, incapacitante con amenaza a la vida. Pacientes moribundos que no superan la sobrevida de 24 horas con cirugía o sin ella y los donantes cadavéricos que le llamamos muerte cerebral. Cada uno de estas asas nos dan un porcentaje de mortalidad, ¿verdad? Algunos tienen alta chance de fallecer en el acto operatorio y otros prácticamente no tienen riesgo, ¿verdad? Entonces, requerimiento estimado para las actividades físicas, ¿verdad? Uno va viendo la capacidad funcional del paciente, ¿verdad? Fisiológica y funcional, donde nosotros vemos el alto riesgo, riesgo intermedio y bajo riesgo, ¿verdad? Cada uno de ellos nos dicen cuáles son los procedimientos que pueden dar y decirnos
si es de bajo riesgo